Este trabajo está elaborado por el equipo número 1, Josué Escobar Pérez, María Guadalupe Hernández Barragán, Norma Patricia González Heredia, Gabriel Magallón Sánchez y Maylet Salas Tinoco, todos doctorantes en Ciencias de la Educación. El tema que vamos a abordar es la globalización y educación. Debemos entender la globalización como un fenómeno económico caracterizado por el desarrollo de las interdependencias entre las regiones del mundo y por la aceleración de la circulación de las informaciones y de las personas. Así lo define Carolina García. ¿El cómo afecta esta? Los progresos educativos están atados a cambios externos a su sistema que repercuten en su función social y en su funcionamiento institucional. La globalización revitaliza de forma ambiciosa el papel de la educación debido principalmente a dos factores, el factor estructural y el factor económico. La globalización es un concepto amplio, con varias dimensiones que puede resumirse de la manera siguiente: globalización económica, intercambio y comunicación de la información conforme se va produciendo, acción a distancia, comprensión del espacio-tiempo, aceleración de las interdependencias financieras, energéticas, climáticas, mundo virtual online, redes sociales, reorganización de las relaciones globales y regionales de poder. Debiéramos preguntar por qué la globalización tiene un impacto en la educación superior. Las empresas o compañías requieren de profesionales más capacitados día a día. Esto implica cambios con el fin de promover una mejor educación superior. Desde el punto de vista sociopolítico, los ideales democráticos imponen fuertes presiones en las IES, con el fin de que en los lugares donde no había acceso a una educación superior, los jóvenes puedan tener un empleo y un desarrollo sostenible. El aprendizaje virtual, desde un punto de vista pedagógico, es una modalidad educativa no presencial que propone formas específicas de mediación con referencia a un determinado modelo pedagógico. Desde un punto de vista tecnológico, la educación a distancia es llevada a lugares remotos de forma síncrona o asíncrona, incluyendo correspondencia escrita, texto, gráficos, audios, cintas de video, CD-ROMs, e-learning, audio-video, conferencia, televisión interactiva y fax. La educación a distancia o educación virtual no excluye en lo más mínimo al aula tradicional. Algunas características que poseen alumnos que eligen esta modalidad es que siguen su propio ritmo de aprendizaje. Les es posible combinar diferentes tipos de lenguajes y recursos. Se pueden atender a un número indeterminado de estudiantes en una sola edición, reduciendo así los tiempos en que una persona se forma en algún campo. La construcción activa del conocimiento, ubicuidad, al poder acceder desde cualquier lugar con una conexión. Es flexible, se basa en el concepto de formación en el momento que se necesita, es síncrona y asíncrona, permite la globalización. Es formal y no formal, permite el aprendizaje individual o colaborativo, promoviendo aprendizajes por proyectos, utilizando múltiples herramientas de comunicación y la forma de acceder a ella se tienen a través de escenarios de aprendizaje en el ciberespacio. Los tipos de educación virtual pueden resumirse en e-learning, b-learning, e-learning, m-learning, teleconferencias, videoconferencia interactiva, aulas satelitales y campos virtuales. Los factores que inciden en la planeación educativa en México son los contextos, tanto sociales, políticos, culturales, económicos, científicos y tecnológicos. Dentro de una planeación educativa se tienen que tener claras las actividades y estrategias a implementar, tanto las metas, los objetivos, la medición y la evaluación, asimismo los recursos con que se cuentan en el contexto que se vaya a utilizar. Los recursos que deban ser necesarios deberán ser
evaluados a través de un balance justo de recursos, proponiendo análisis estratégicos en donde se definan el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y cuándo se tomarán las decisiones. Esa toma de decisiones conlleva las consideraciones de las consecuencias para una posible mejora dentro de esta planeación. La implementación de una metodología de la evaluación para cada etapa del proceso es fundamental. El qué y para qué de un aprendizaje se marca en la experiencia sugerida por el educador. El qué también debe ser sugerida por él mismo y qué es generada por el aprendiz. Y el ahora qué son ahora los alumnos del siglo XXI quienes desarrollan competencias como la habilidad para investigar, analizar e interpretar, sintetizar y aplicar sus conocimientos. Ellos también implementan una comunicación asertiva, una autonomía, una responsabilidad y un trabajo colaborativo desarrollando habilidades sociales. El uso adecuado de la web debe ser uno de los ejes primordiales que el alumno debe tener claro para su proceso de avance en el aprendizaje. Los nuevos roles del docente del siglo XXI deberían ser, en resumida cuenta, dejar de ser un emisor de información para convertirse en un facilitador de conocimiento, convertirse en un creador y productor de materiales didácticos multimedia que atraigan la atención y el interés de los alumnos por aprender, convertirse en un orientador educativo que fomente la construcción colectiva del conocimiento. Por último, deberá ser un promotor de la cultura de la alfabetización digital para construir sociedades de conocimiento. Existen muchas debilidades del nuevo modelo educativo en México. La nueva escuela mexicana recién se implementa en cada una de las unidades de educación a nivel básico y a nivel medio superior. En conclusión, deberíamos preguntarnos ¿por qué como profesionistas no logramos el éxito en un contexto de globalización? ¿Por qué el proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez se convierte en un reto mucho más difícil de alcanzar? ¿Cuáles son las razones por las cuales los docentes en su mayoría viven en una eterna inconformidad? Queda claro que el docente, directivo y gobernantes tienen no solo la obligación, sino el deber de ser consciente de medir el impacto de las políticas educativas y los cambios que inciden en ella. Asimismo, el deber de ejecutar de manera responsable los diferentes tipos de planeación, circunspectiva, estratégica, prospectiva, tomando como referentes los diferentes contextos que le aplican y, por sobre todo, evaluando los resultados de manera que aporten una mejora significativa a la comunidad escolar. La globalización en la educación es, a buen seguro, la palabra, a la vez un eslogan y consigna peor empleada, menos definida y probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y políticamente la más eficaz de los últimos, y sin duda también a través de los últimos años. Habitualmente, en efecto, se define la globalización como una creciente integración de las economías nacionales en su núcleo fundamental. La economía global incluiría la globalización de los mercados financieros, cuyo comportamiento determina los movimientos de capital, las monedas, el crédito y, por tanto, las economías de todos los países. Kastel así lo definió en el año 1999. Se habla también de una globalización de la ciencia, la tecnología y la información, la globalización de la comunicación y la cultura, la globalización de la política, incluso la globalización del crimen organizado. Desde el punto de vista de los expertos educacionales y de personas que influyen en las decisiones públicas educacionales, se manifiesta un ambiguo cuadro de ideas y percepciones sobre el futuro de la educación en América Latina. Es cuanto. Muchas gracias.